gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió, Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró. En tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin.
pecado borró y tu gracia triunfó. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Ey! Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. ¿Cómo andan, hermanos? Muy buenos días, una bendición poder encontrarnos a través de estos medios. Damos gloria a Dios por poder estar juntos a la distancia, a pesar de estar lejos. Podemos estar cerca en el Señor, podemos ser bendecidos. Extrañamos estar juntos, extrañamos los abrazos, extrañamos ese calor tan particular que nos ha brindado esto de ser familia, de ser hijos de Dios. Pero pronto llegará el momento en el que nos podamos reunir. Por lo pronto tenemos el desafío de seguir creciendo, de seguir atravesando esta prueba juntos y seguir siendo de bendición a otros. Te invito en este mes especial, en este mes que termina con el tema de la alabanza, a buscar
en, como hemos escuchado, el himnario en nuestras Biblias, el libro de Salmos, capítulo 145, versículo 1, dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Qué bendición saber que estamos en manos de este Dios. Frente a las circunstancias difíciles que estamos atravesando como iglesia, como pueblo, como mundo, saber que Dios tiene el control. Te invitamos a que escuchemos la primera canción. En este día vamos a estar recordando canciones que nos han bendecido el año pasado, en el mes que se ha dedicado también a la alabanza y a la adoración, y vamos a escuchar a algunas familias. Te invitamos a que juntos, ¿sí?, podamos cantar, podamos alabar a Dios y acompañar a la familia Doelo y de la Llave en esta canción. Y claro que es el tiempo de alzar su voz. En un momento en el que el mundo está necesitando escuchar de este Dios de poder, de amor, de salvación. ¿Cómo lo van a oír? ¿Cómo van a llegar al conocimiento de este Dios? Fíjate, leíamos el 145, ahora versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Y yo publicaré tu grandeza. ¿Cuántas cosas raras estamos publicando en este tiempo en nuestras redes sociales? Sería una bendición que tomemos el desafío de ahora en adelante de publicar su grandeza, de hablar de un Dios de salvación. Este desafío que hemos tomado también como iglesia, por eso varios de nuestros ministerios siguen adelante con sus reuniones. El Club Bíblico el sábado por la noche, el JH también los viernes por la noche. Los matrimonios se siguen juntando cada semana en grupos y en reuniones, y los domingos por la tarde la escuela dominical sube su reunión y las clases para cada edad. No nos desprendemos de este compromiso. Tenemos el desafío de hoy más que nunca publicar su grandeza, y por eso te invitamos a que no te quedes afuera de estas herramientas y de estas posibilidades que estamos brindando como iglesia. Queremos desafiarte también a que puedas ser parte de las ofrendas. Aquí abajo en los comentarios te vamos a dejar las indicaciones para que puedas acceder a través de los links a ofrendar, y también a las promesas de fe de Aedo Misiones. Te puedas contactar con ellos para saber cómo hacer y cómo seguir siendo de bendición a ese ministerio. Seguimos adelante con la reunión, seguimos recordando lo que ha sido el año pasado, las reuniones de alabanza, y por eso, una vez más, ¿sí?, como hicimos antes, te animo a que podamos reunirnos, ¿sí?, en alabanza, que podamos acompañar a esta familia con esta canción, podamos cantar juntos desde nuestras casas. Vamos a escuchar a la familia de Checo y una canción que seguramente será de bendición para todos. Padre,
Qué bendición escuchar acerca de este Dios que limpió nuestros pecados, que nos salvó, que borró nuestro pasado. Gloria a Dios por eso, y seguimos, como venimos haciendo este mes de alabanza, escuchando testimonios de hermanos que han sido y son de mucha bendición con su ministerio, con su voz, con su música. Y en esta ocasión Marcelo nos trae a Marcial Burgos, para que podamos escuchar lo que Dios ha hecho con su vida y cómo Dios le ha permitido ser un canal para bendecir a otros a través Muy de la bien, música. buenos días a toda la iglesia. Es otro domingo muy lindo de estar juntos, aunque sea por este medio. El Señor nos ha ayudado mucho, ha sido una bendición. Usamos la tecnología por todos lados, muchas reuniones, muchas actividades. Y es una forma de sentirnos un poquito más cerca, a pesar de que nos extrañamos mucho. Ya nos vamos a poder abrazar y hacer un gran reencuentro. Estoy soñando el día del gran reencuentro, con todos juntos, con toda la familia de Edo. Pero hoy tenemos que terminar este mes, el mes de la alabanza y la música, que nos agarró en un tiempo donde invité a las familias a cantar el año pasado, y este año invité a que canten en sus hogares, ¿no? Si alguno de los participantes de la familia toca un instrumento o no, el hecho de que la canción sea parte en este tiempo tan particular para expresar nuestra fe en el Señor. Y hoy trajimos a alguien también, no lo trajimos, está bastante lejos, algunos lo van a recordar, otros no, porque ella está dedicada a un ministerio pastoral, pero el Señor también le ha dado la gracia de una voz y cantar para él, y queremos hablar un poco con él, oírlo cantar. No sé cuántos lo conocen, como tenemos muchos años en la iglesia, algunos lo han oído y otros no, pero es una oportunidad que conozcas ahora a alguien que está en Holland, Michigan, pero es muy cerquita de acá, es un chileno. Así que Marcial Burgos, le voy a decir que prendas la cámara, Marcial, así te vemos. Y empezamos. Marcelo, ¿Cómo andás? Marcelito, qué gusto saludarte, querido hermano, amigo, pastor de tantos años. Agradezco mucho la invitación y a través de este video poder estar con la preciosa iglesia de Aedo, allá en la gran capital de Buenos Aires, ¿no? Sí, en el Gran Buenos Aires. Y estuvimos hace algunos años, ya bastante, cuando estabas pastoreando una iglesia en Chile, ahí con Liliana. Así es. Pasamos un tiempo muy, muy lindo. Así que, bueno, hay algunos que te recordarán, otros que no.
Alguna vez, hace algunos años, estábamos en Monte hablando de los músicos y cantantes y alguien dijo, sí, sí, Marcial, y algunos se acordaban y otros no, ¿viste? Porque los Claro, años pasan. Es claro así, que los sí. años Yo, pasan. yo recuerdo, bueno, sé, quizás me estoy adelantando, sé que también tuviste una entrevista con el pastor Claudio Salazar de México Sí, sí, y sí. él me visitó en estos días, bueno, ya varios meses atrás, y me decía, ¿sabes qué, Marcial? Me encantaría que volviéramos a Monte y hacer un concierto, sería espectacular que hiciéramos un concierto en Monte. Yo le dije, mira, Claudio, si llegamos a aparecer por Monte, los muchachos van a decir, ¿y quiénes son estos viejos? Nadie nos va a conocer. Sí, Pero sí, él sí. pensaba que nos iban a Sí, recordar. Yo no sé sí. si me Y recordarán, pero los yo años recuerdo. pasan y hay pocos que nos conservamos jóvenes, ¿viste? Así. Ay, listo. Así que, bueno, Marcial, contale a la gente, contanos un poquito, ¿dónde naciste? ¿Cómo es tu trasfondo, tu familia? ¿Dónde te criaste o creciste? Y cómo es tu familia actual y qué estás haciendo? Bueno, yo nací en Santiago, Santiago de Chile. eh, una familia que gracias a Dios, bien constituida, siempre tuve una linda enseñanza, a pesar de que mi papá no era cristiano. Nunca tampoco me dio un mal ejemplo. Mi papá era un hombre trabajador, el único vicio que tenía era el cigarrillo. Ujú. Y bueno, mi mamá sí, ella había conocido del Evangelio muy chiquita, a los 15 años, a través de la misión de Aven. Seguramente tú conoces esa misión, es una Sí, sí, misión de sí, fundación de iglesia. Ella había conocido a Cristo allá en Chile. Y bueno, se casaron. eh, yo soy el hijo mayor de la familia y por muchos años, bueno, como familia estuvimos deambulando en el mundo, obviamente mi mamá siempre tratando de enseñarme algunos principios cristianos, pero tú sabes que cuando un joven ya llega a la adolescencia, ya todo comienza a cambiar, ¿no? Y fue allí donde comencé a vivir una vida bastante lejos de Dios y muy por el contrario de las enseñanzas que mi mamá trataba de inculcar en mi vida. No sé si quieres que te siga contando mi sí, testimonio. sí, contanos cómo te convertiste también ahí. Bueno, y así fue como mi mamá, recuerdo muy bien, voy a tratar de ser muy breve porque no quiero aburrir a nadie. Para mí el testimonio siempre es algo maravilloso recordarlo, siempre se lo cuento a mis hijos porque fue algo muy lindo como Dios llegó a mi vida. Yo recuerdo que mi mamá comenzó y retornó a una iglesia cuando yo ya tenía aproximadamente unos 15 años de edad, que era una iglesia Alianza Cristiana y Misionera, me acuerdo. Ujú. Ella encontró una iglesia muy cerca y bueno, yo a los 15 años me comencé a juntar con algunos muchachos mayores que yo. Mi mejor amigo, cuando yo tenía 15 años, él tenía 20 años, jugaba en un club como reserva, en un club profesional. Y tú sabes que los muchachos ya de 20 años tienen otra forma de divertirse, ¿no? Entonces, Mm. de alguna manera yo empecé a involucrarme. No voy a entrar en detalles porque no quiero recordar aquellos años tristes de mi vida, pero comencé a involucrarme en muchas cosas que no eran convenientes para un muchacho de 15 años. Yo recuerdo que llegaban las 8 de la mañana el día domingo, después de una resaca, y mi mamá empezaba tempranito, levántense que hay que ir a la iglesia. Yo odiaba porque me obligaba a ir a la iglesia hasta que llegó un momento donde ya prácticamente no podía obligarme. Un día, uno de estos días donde ella insistía en que yo fuera a la iglesia, recuerdo, ya tenía aproximadamente unos 18 años de edad, ya estaba a punto de entrar a los 19, y luego de haber tenido todo un fin de semana de fiesta, de baile, tú sabes cómo son los jóvenes que están lejos de Dios. Recuerdo haber llegado a la iglesia a donde mi mamá iba y había una señora muy linda, las típicas ancianitas que saludan a todos los jóvenes, ¿no? Y ella Sí. venía y me saludaba con un beso. Y yo recuerdo, Marcelo, que me dio tanta vergüenza porque, bueno, yo no sé cómo fue tu trasfondo, pero
llega el momento donde una persona está tan inserta en el alcohol que el alcohol te sale hasta por los poros, ¿no? Y yo sentía que a pesar de que me había bañado, que había lavado mi cuerpo, que de alguna manera expelía mi cuerpo alcohol, y me dio mucha vergüenza cuando esta ancianita con tanto amor vino a saludarme, ¿no? Y yo comencé a darme cuenta que mi vida era una vida muy miserable. Tenía pocos años, pero mis amigos de aquel entonces experimentaban cosas, como te decía, que un joven no experimentaba a su edad, y el hermano de mi amigo también era parte del grupo. Éramos un grupo de muchachos, no malos muchachos, digamos, que andaban haciendo lío o delincuencia, pero sí envueltos en la mundanalidad. Y entonces un día, acortándote más la historia de mi vida y mi testimonio por el encuentro que tuve con mi Señor, un día en particular estaba en un baile, y como a eso de las 5 de la mañana llegó un grupo de jóvenes a ese baile que no había sido invitado, tomaron al que era el dueño de casa, y en una riña lo golpearon de una manera tan brutal, Marcelo, que yo miré eso. Acuérdate que te venía diciendo que yo ya me sentía miserable. Vi todo eso, vi a los seres humanos comportarse como animales, y yo sentí en mi corazón un peso muy grande esa noche, un dolor muy grande. ¿Viste cuando alguien se siente en un hoyo? Así me sentí yo, en un hoyo profundo, y nadie lo ayudó al muchacho, nadie hizo nada, lo golpearon, y yo pensé que en ese momento había terminado la fiesta. El muchacho llegó, Marcelo, todo ensangrentado, golpeado, y dijo, bueno, olvidémonos, sigamos bailando. Y yo vi eso y me impactó aún más. Yo recuerdo que esa noche estaba con unos amigos, y yo le dije a mis amigos, bueno, vámonos, volvámonos a casa. Y me dijo, no, sigamos acá. Y yo le dije, no, yo me vuelvo a casa. Y a las 5 de la mañana, caminando en la noche por las calles de Santiago, llegué a mi casa. Recuerdo llegar a la puerta de mi casa, meter la llave despacito para que no molestara a nadie, abrí la puerta, y yo recuerdo que cuando yo abría la puerta de mi casa, en un departamento, al lado derecho mío había un sillón verde en una esquina. No, tú sabes que siempre que llego a ese punto nunca puedo decirlo sin emocionarme. No sé, ha sido muy importante para tu vida. Cortar, no sé si puedes cortar, no sé. Perdóname. Bueno. En el lado de la derecha, entrando, estaba mi mamá orando, como solía hacerlo. Y ese día mi mamá se levantó, recuerdo que ella se levantó del sillón, estaba de rodillas, cuando yo entré la vi, y me dijo, mira, yo no sé dónde tú vas a llegar en tu vida. Y recuerdo que mamá se fue a acostar esa noche llorando. Y yo me fui a mi cuarto, recuerdo que en esos años mi mamá había comprado un cassette de Steve Green. Mira, los años que te estoy diciendo. Bastante años atrás. Yo no me acuerdo, no lo conocía. Claro. La música que yo escuchaba era la música rock. A mí me gustaba el metal, y bueno, había escuchado a ese hombre cantar, y como a mí me gustaba la música, tarareaba a veces sus canciones. No entendía absolutamente nada de lo que él cantaba. Algunas de las palabras no tenía claro a qué se refería: roto y vertido, fui quebrantado, como un alabastro. Pero de todas maneras encontraba que el hombre cantaba muy lindo. Y recuerdo que yo tarareaba esas canciones, y trataba de escuchar algunas músicas cristianas, Marcelo, para callar mi conciencia, para sentirme mejor, para poder dormir por todo lo que yo vivía. Esa misma semana, había terminado, ¿cierto?, la semana en ese baile. Esa misma semana mi hermana, que se llama Carla, había ido a un campamento de palabra de vida.
y era la penúltima semana de campamento en Palabra de Vida. Y recuerdo que mi hermana vuelve, te estoy hablando que el día sábado yo me acuesto, despierto al día domingo después de todo esto que mi mamá me había dicho, y mi hermana me dice: Marcial, tú no sabes lo hermoso que es el campamento. ¿Y sabes qué? Te están invitando los misioneros, o yo les dije que tú cantabas y todo, y ellos quieren escucharte y les gustaría que fuera. Yo le digo: Carla, le digo, tú sabes que yo no voy a esos lugares de encuentros cristianos, ¿no? ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? Mi mamá y mi hermana se pusieron a llorar y me convencieron y fui esa semana al campamento. Era la última semana de campamento y bueno, me invitaron a través de una beca, no tuve que pagar nada, es decir, que mi encuentro con el Señor fue totalmente gratuito, aunque el encuentro con el Señor costó mucho, ¿no? Costó su sangre en la cruz. Y llegué al campamento, Marcelo, llegué al campamento. Lo primero que me impactó en el campamento fue que hicieron un musical. Un musical donde yo nunca había visto algo cristiano que fuera con tal excelencia, con excelencia. Y recuerdo que la muchacha, que después fuimos compañeros de ministerio por muchos años, que cantaba, Débora Armijo, en aquel entonces, ella cantó una canción que seguramente tú recordarás, aunque tú eres más joven que yo. Tú recordarás, a ver, vas a poder recordar y cantar si querés. Personas comunes. Ver, Personas comunes. Dios usa personas comunes. Y así, no recuerdo la letra. Pero la letra de la canción me pareció tan linda, pensar que Dios puede usar o tomar personas comunes, ¿no? Personas comunes. Y recuerdo que en esa semana, no te puedo decir quién predicó, pero sí una cosa te puedo decir, que todo lo que ese hermano predicó ese día, esa noche, era leer mi corazón, leer mi corazón. Y entonces recuerdo que esa noche yo me entregué al Señor, le pedí perdón por mis pecados, reconocí mi miseria y abracé su misericordia en esa noche. Qué notable que la música estuvo entrelazada en tu testimonio, ¿no? Escuchar a Steve Green, ver un musical, cómo también fue parte no solo de lo que fue después tu vida en ministerio, sino que Dios lo usó también como una herramienta para acercarte al Evangelio, ¿no? Exacto, y sobre todo, Marcelo, una de las cosas que yo rescato, que todavía se sigue haciendo, hay algunos ministerios que lo siguen haciendo, lamentablemente la mayoría no. Hoy en día la música cristiana es muy romántica y ha dejado de tener el peso bíblico que tenía en sus años, ¿no? Por ejemplo, cuando tú escuchas las canciones de Steve Green, muchas de esas canciones tienen un peso bíblico muy grande. Yo recuerdo que una de las canciones, como te decía, que me encantaban y que me siguen gustando, ¿no? Es esa canción que dice: una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hace vertir un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Y así yo escuchaba esas canciones. Impresionante. Como un alma que del mal se libró. Y después todas esas letras comenzaron a tener sentido para mí. Comenzaron a tener sentido para mí. ¿Sabes algo muy lindo, Marcelo? Que cuando terminó recuerda que era la última semana de campamento, y recuerdo haberme ido a un rincón. Cuando me vine a Estados Unidos, volví a ese mismo rincón en el campamento de Palabra de Vida. Recuerdo haberme ido a un rincón
y le dije, oré hacia el Señor en aquel entonces, le dije, Señor, le dije, yo llegué a este lugar sin querer venir a este lugar. Te pido, por favor, que no me saques nunca de este lugar. Y resulta que Dios contestó esa oración porque fui 17 años misionero en Palabra de Vida, en ese lugar. Sí, sí, Después sí. me fui a estudiar al instituto y bueno, y así comenzó mi vida, 17 años Y sirviendo al Señor allá. cantaste desde siempre, desde chico cantabas, empezaste muy chico cantando. Bueno, sí, siempre me gustó cantar, y jugaba obviamente a imitar principalmente a los rockeros. Me encantaba mucho algunos grupos que no quiero mencionar para patrocinarlos, pero sí me gustaban porque musicalmente hablando son muy buenos. Lamentablemente es el espíritu de sus canciones y sus propósitos los incorrectos, ¿no? Pero musicalmente muchos de ellos eran muy buenos. Y recuerdo mira Marcelo, me pude graduar gracias a la música, porque estaban a punto de echarme de la escuela. Mi último año, me acuerdo que un día la directora, era una directora, Ana María Paredes se llamaba. Y recuerdo que yo me había, portado horrible durante prácticamente toda mi enseñanza media, y en un momento yo ya estaba condicional en la escuela, es decir, ellos estaban esperando que yo respirara para echarme, ¿no? Y entonces un día ocurre una situación, ya estaba la cosa bien en extremo ya para que no pudiera graduarme, y entonces me llama la directora a la escuela y me dice, mira, Marcial, me dice, nosotros te vamos a echar, tienes solo una oportunidad. Hay un festival, me dijeron, que es un festival de escuelas, donde tienes que cantar una canción, tiene que ser una canción popular. Imagínate yo cantando canciones populares. Si a mí me veían cantar una canción de rock, yo estaba dispuesto, pero no una canción de los cantantes populares como Emanuel, me acuerdo que habían en aquel entonces, imagínate. Y bueno, me obligaron a cantar una canción. Yo creo que de alguna manera Dios estaba en todo eso. Gané el festival, después gané el festival intercomunal y mientras estaba en ese proceso, bueno, llegó el verano, campamento, y Dios frenó todo eso, ¿no? Lo frenó. Y cuando vos comenzaste a cantar las canciones ya como creyente, ¿cuál fue una de las primeras canciones como solista? ¿Te acordás? Sí, claro, fue la ¿Cuál que te era? acabo de cantar. Fue la que te acabo de cantar, Ah, que Rotos, me probaron en el campamento. Roto divertido. El director de música me dijo, mira, tengo estas pistas, ¿conoces alguna? Y yo le decía, mira, esa conozco porque mi mamá compró un cassette de ese hombre. Y canté esa canción. Pero yo recuerdo que la primera canción que canté fue una canción de Norberto Jiménez. Seguramente ustedes lo conocen muy bien, Sí, sí. al Drepa, ¿no? A Norberto Jiménez. Y bueno, recuerdo que Alberto Dib, ¿conociste tú a Alberto Dib, al Sí, sí, director de Chile? Alberto Dib salía de campañas e íbamos a las escuelas para predicar el Evangelio. Chile estaba muy abierto para la predicación del Evangelio en las escuelas. Y me acuerdo que había una canción que Alberto siempre me pedía, no puedo huir de ti, Señor. Ah, esa me encanta, esa tenés que cantar un poco. Es Y bueno, tremenda esa canción. esa decía más o menos así. Yo, mira, estoy pensando en esto y me río porque si Claudio Salazar, el pastor Claudio Salazar ve este video, va a decir, cantaste solo canciones de viejo, me va a decir. Y yo le digo, sí, porque a mí me encantan, y siempre le gustan más las canciones más modernas, pero a mí me encantan estas canciones. Y esta canción decía, a ver si recuerdo la letra, decía más o menos así, decía, no puedo huir de ti, mi Dios, aunque lo intenté. Vagando me encontré y un día te escuché. Sé que de ti nunca me ocultaré. Oh, ¿dónde huiré de tu espíritu? Oh, ¿cómo evadir tu presencia si a los cielos
subiere, allí tú estás. Si bajaría al sepulcro también, tú estás. Si tomo las alas, y así, ¿no? Sí. Y a los chicos en aquel entonces les gustaban esas canciones. Yo recuerdo que íbamos a la escuela y los chicos aplaudían y era un enganche para poder llevar el evangelio. Yo creo que si hoy día cantamos esas canciones yendo a una escuela nos tiran piedras, ¿no? Pero, Bueno, pero la letra, esa pero letra no puede en ser aquel así, entonces les gustaba. una expresión del Salmo 139, ¿no? Que no hay lugar donde Exacto. pueda esconderme de Dios, muy linda. Y otra canción muy linda, que si te acordás y cantás un poquito, sería bárbaro. A mí siempre me impactó la de El muchacho pastor, ¿no? Hablando de Linda. David, que siempre me llama la atención que el papá de David no consideró a David, ¿no? Mostró a todos los hermanos y Samuel le dijo, ¿no tenés otro? Sí, Ajá. el que está con las ovejas, el menor, el más joven, ¿no? Y la canción dice eso, ¿no? Donde la gente ve un pastor, Dios ve un gran rey, ¿no? Dios Y ve un gran recuerdo, rey. porque aún el padre pienso que lo amó a David, pero ni siquiera vio lo que Dios quería hacer con él. Y siempre me impacta mucho esa canción, sé que la cantaste varias veces y te acordás un poco, a ver. Claro, lógicamente. Dios no ve lo que mira el hombre, Dios ve el corazón, ¿no? Y es una canción preciosa. Recuerdo cuando Sonia, la esposa de Willy, me la estaba enseñando, fue una canción que la encontré bellísima. Y decía más o menos así, decía, eh, Isaí presentó cada hijo suyo ante el profeta que buscaba un rey y los vio, mas pidió, traigan al más joven, mas nadie a él veía como un rey. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Aun si piensas que tu vida muy simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Eso más o menos es la canción, ¿no? Es bárbaro, pero cuánta verdad, ¿no? De que Dios veía Tremendo. un rey donde nadie lo veía, los hermanos lo despreciaron, Saúl tampoco, pero Dios sigue viendo en nosotros lo que nadie ve, ¿no? Decime, ¿estás pastoreando una iglesia? Contanos cómo está tu familia. ¿Estás casado? Sandra, Claro, contanos. con una preciosa mujer que creo que es la única que me podría haber soportado en la vida, que es mi esposa Sandra, Sandrita, que la amo cada día más con todo mi corazón. Ha sido una gran compañera de muchos años. La conocí en el campamento de Palabra de Vida también. Ella después, yo me fui a estudiar, nos separamos por un tiempo mientras yo estudiaba. Ella llegó después en mi último año, posteriormente nos casamos, pasamos a ser parte del equipo de Palabra de Vida. Después Dios nos permitió, junto con Sandrita, nos regaló la posibilidad de administrar 3 preciosos hijos. La hija mayor, que se llama Daniela Gracia. Nosotros le pusimos Daniela Gracia, básicamente el nombre Gracia porque fue parte de la gracia de Dios en nuestra vida, perdonando muchas cosas, tanto en la vida de Sandra como en la mía. Y por muchos años Sandrita no podía tener bebé. Estábamos muy ya resignados a que Dios no quería que fuéramos papás, y teníamos la idea incluso de, si así Dios lo quería, poder adoptar un niño. Un día recuerdo estando en nuestra iglesia local, allí en la iglesia del Tabernáculo de Patricio Carrasco, no sé si ubicas a Sí, Patricio sí, Carrasco.
Bueno, Sí, yo estoy predicando por video este fin de semana en su iglesia. bárbaro, hay que estar orando por Patricia, entre paréntesis, por Estercita, su esposa, Sí, que está está con el problema del con coronavirus, el ¿no? coronavirus, pero parece que está un poco mejor, sí. Así es, parece que está un poco mejor. Y bueno, llegando allí a esa iglesia un día a predicar, como misionero, un hermano de la iglesia que siempre digo yo, me hizo dudar si el don de profeta estaba vigente todavía, porque era el Día de las Madres y el hermano, no recuerdo el apellido en estos momentos, pero un hermano muy lindo de la iglesia, y Enríquez era el apellido. Y llegó le dio una flor a cada mamá, y llegó donde mi esposa y le dijo, para la futura mamá, le dijo. Y Sandrita obviamente se puso mi esposa a llorar porque ella deseaba tener un bebito, y en un momento vamos al médico porque ella ya quería de alguna manera regularizar la situación que estábamos viviendo. El médico había sugerido una operación, y entonces llegamos ahí al médico y el médico le dijo, mira, no te voy a poder operar. Y mi esposa le dice, ¿por qué no me va a poder operar? Porque ya tienes 3 meses de embarazo. Y entonces Dios le había dado el privilegio de ser mamá. Nosotros no sabíamos, estábamos angustiados y ella se sentía mal, por eso fuimos al médico y era porque estábamos esperando a Danielita Gracia, que por eso le pusimos Gracia. Después llegó nuestro hijo Ariel, llegó más temprano de lo que pensábamos. Recuerdo yo haber tenido una gira por Estados Unidos, por acá, y cuando llegué a casa, ¿cierto? Mi esposa me tenía la sorpresa que ya no éramos 3, sino que éramos 4. Yo no podía caer en mí porque, bueno, esperábamos que iba a ser más dilatado los hijos, pero así fue, y casi al final llegó Pablito. Pablito, que tiene 11 años, y que es nuestro bebito, aunque ya es grandotote ya. Recién estábamos jugando con mi hijo, con Ariel y con Pablo, así que si ven algunas heridas acá es porque me estaban agarrando el cuello y me estaban dando vueltas, y son unos animales los que tengo ahí. Pero por la gracia de Dios tenemos esos 3 hijos. Y bueno, resulta que tú me preguntabas por el pastorado. Yo era misionero de Palabra de Vida, y en un momento comenzamos un club bíblico en una zona que, bueno, tú conociste, la zona de la Farfana, porque te invitamos aquí. En la zona de la Farfana era una zona nueva, una zona residencial que no tenía iglesias, sino que creo que había una iglesia católica, que generalmente se suele poner una iglesia católica, y era un campo bastante fértil para poder hacer algo allí. Habíamos invitado a algunos chicos. Yo conocía a un hermano que me pidió discipularle, un hermano adulto, su matrimonio, comenzamos como matrimonio, perdón, a discipularle, y entonces fuimos a invitar jóvenes para el campamento, y más o menos como 11 jóvenes llegaron al campamento de esa zona. La mayoría de ellos recibió a Cristo y comenzamos a hacer un club bíblico en la casa de este hermano, del hermano Carlos Carmona. Bueno, y resulta que empezamos a hacer el club bíblico allí, y un día dijimos, bueno, sería lindo también poder hacer algo para los padres. Y hicimos una cena evangelística donde llegaron la mayoría de los padres, y ese día en la cena evangelística aproximadamente 11 padres también recibieron a Cristo como su Salvador. Y entonces nosotros dijimos, bueno, seguramente Dios está queriendo hacer algo acá, y vamos a sugerirles, para poder alimentar a esta gente, venir cada domingo en la mañana a tener un estudio bíblico. Y así comenzó a surgir la iglesia, al punto que se armó entonces allí, el Señor fundó allí una iglesia. El Señor lo hizo por su gracia, nos utilizó a nosotros como sus instrumentos, y fundamos allí, bueno, el Señor la fundó, Él funda su iglesia, la iglesia de la Farfana, que ahora es una iglesia grande. Bueno, después yo estuve pastoreando allí 5 años, cuando Dios abrió las puertas y Dios me llamó hasta acá. Fue un tiempo difícil para nosotros porque tú sabes que amábamos mucho esa congregación, tú la conociste, y era una congregación muy pujante que me hizo dudar mucho de venirme aquí, al punto que yo oraba al Señor diciéndole, Señor, si no es tu voluntad, por favor cierra todas las puertas. Yo oraba en esa dirección, que el Señor cerrara las puertas. Bueno, el Señor no quiso cerrar las puertas, y sin lugar a duda Él me mostraba que había algo para hacer aquí. Y llegué aquí, a la ciudad de Hallam,
una iglesia que por más de 5 años no tenía pastor también, con mucha necesidad, muchas complicaciones en algunos aspectos, y comenzamos a trabajar, y bueno, hoy ya llevamos 10 años aquí pastoreando, y podemos hoy dar gracias a Dios. Estamos apoyando 15 misioneros como iglesia. Así que tenés como 16 años de pastor, y ya yo te he pedido que cantes. Ahora te voy a pedir algunas canciones porque el tiempo va corriendo, un par Sí, más, claro. pero dejaste un poco la canción. Sé que no cantás, o sea, cantás, pero no como antes, que era asiduo, eras cada fin de semana, los musicales. ¿Extrañas un poco eso o estás pleno y feliz A en mí, eso? a mí me encanta cantar, pero obviamente que, bueno, tú me comprendes muy bien, el pastorado te absorbe, ¿no? Claro, Al menos si alguien quiere hacer un trabajo de pastorado en forma correcta, ¿no? Poder sí, estar sí. con la gente, prepararte bien para cada fin de semana, y como se dice, bueno, seguramente se seguirá diciendo así, y no guitarrear en el púlpito, Sí, ¿no? sí, 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 enseñó la palabra. Usando una jerga musical. Sí, había una canción que no sé si te voy a preguntar si te la pedían mucho, pero Campeón de la Fe era una canción muy, muy Campeón de típica que vos amor, te encanta. Campeón de amor, sí, sí, perdón. campeón de amor. Y es muy gráfica, ¿no? La canción que presenta como en un ring dos rivales ¿Eh? y hay uno que va a ganar y uno que va a perder, ¿no? Exacto. La canción es más larga, pero es una historia. Yo creo, bueno, la gente puede ir a YouTube, poner Marcial Burgos, tu nombre y apellido, y va a encontrarla toda. Sí. Pero esa te la pedían mucho, ¿no? Campeón de amor. Bueno, sí, la pedían mucho, sobre todo cuando estábamos me acuerdo en las maratones deportivas Ajá, de Palabra de Vida en Argentina, en Chile, sí. siempre me pedían cantar esa, ¿no? ¿Te Campeón, animás un campeón de amor. poco? A ver, es Cla- larga, pero Claro, espero, yo me alejo un poquito porque no pretendo ufanarme tampoco, no quiero que el micrófono se sature, ¿no? Pero no, se porque escucha son bien. Lo que canciones sí, que, la imagen a veces se frisa un poquito, pero se escucha muy bien. Espero bueno, después cuando que no haya. que la imagen se desaparezca no se pierde mucho. Entonces, esta canción decía, señoras y señores, su atención preciso. A ustedes quiero presentar con ropa blanca en este rincón se halla un real campeón. Su altura es más que el cielo, su peso es sin igual, su alcance es cualquier lugar, su edad la eternidad. Es más alto que el más alto, no hay otro mayor, y su corona nadie le quitó. Es el más maravilloso. Y así cantaba ese Ay, niño, ¿no? tremenda la canción, tremenda, tremenda. No te quise acompañar para no arruinar la canción. Oh, sería bueno que me acompañaras. Sí, y yo las primeras veces que te escuché y cuando agarrabas un micrófono digo, ¿dónde saca el aire la canción? Pero me gustó mucho que cuando te pregunté me dijiste, no, es como algo que Dios te da y punto, no, no te ufanaste de eso, ¿no? No, Entendiste que nunca, te da. nunca. ¿Sabes por qué nunca, querido Marcelo, querido pastor amigo? Es porque, sin lugar a duda, cuando yo siempre pienso en Efesios capítulo 2, cuando tú entiendes tu miseria y de dónde te sacó el Señor, jamás vas a poder pensar que hay algo en ti que pueda valer, sino, como decía Pablo, la cruz de Cristo, el mensaje que hay en vasos de barro que somos nosotros. Por lo tanto, no te olvides que si Dios quiere te puede quitar lo que Él te dio. Claro, Así claro. Pero yo siempre que le pregunto a los músicos, porque el cantar es una parte que puede a veces hacerse desde lo humano y no como una herramienta en las manos de Dios, ¿no? y no Y es dudes,
dudes que muchas veces en mi humanidad, cuando la gente ha venido cuando estaba en los musicales y a elogiarme, no dudes que en mi humanidad muchas veces tuve que luchar con eso y no dudes que muchas veces tuve que pedir perdón por haberme sentido halagado. Pero es importante volver inmediatamente a la realidad, aterrizar, volver en sí como el hijo pródigo, ¿no? Cuando uno se aparta un poquito, volver en sí y darte cuenta que lo único que eres tú. Como me decía Dan, ¿no? Cuando salíamos, con Dan tenemos una historia muy simpática. Llegamos a una iglesia y una mujer empezó a dar una poesía de un gusano. Y entonces hablaba de que yo, gusano, yo estaba ahí con Dan y me dice, dale gusano, te toca cantar. Y entonces siempre yo recordaba, eso me llegó muy bien porque realmente era un gusano, ¿no? Que simplemente Dios había dado la posibilidad de hacer un ministerio, imagínate, Dios. Bueno, pero Esa... donde la gente ve un pastor, Dios ve un gran rey. Así es, eso Así se que, marca muy bien, ¿no? bueno, yo le quiero decir a la gente que te saqué de la historia sin música y sin micrófono ni nada, estás haciendo esto y es una recontra bendición, así que te agradezco. Hay una canción también es una canción muy especial, ¿te acordás? En la medianoche, ¿no? Y estamos en un tiempo que la gente dice el Señor viene siempre, Sin lugar a dudas. estamos más cerca. Pero más allá, el mundo está cambiando tanto y nos hace reflexionar en que el Señor viene, ¿no? Y esa canción en la medianoche tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, tú, como bien dices tú, yo tuve un mensaje en estos días a nuestra iglesia y bueno, lo subimos al YouTube también para precisamente, ¿cierto?, decir a la gente cuando ocurren catástrofes, recuerda que hace ya casi, imagínate, casi 20 años ya, cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas, la gente decía, viene el Señor, viene el Señor. Y sin lugar a duda el Señor puede venir hoy, ojalá viniera hoy. Pero la gente generalmente cuando hay una situación adversa piensa en la venida del Señor. La venida del Señor debe estar en nuestra retina espiritual en todo tiempo, ¿no? Porque el Señor puede venir hoy. Sin lugar a dudas, desde que Él ascendió a los cielos, ese hoy puede ser, en cualquier momento. Porque lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Y esta canción es muy linda canción porque precisamente Willy la preparó, Willy Monllao, Guillermo Monllao la preparó para un musical que hablaba acerca del arrebatamiento del Señor, ¿no? Y la canción dice más o menos así: puedo escuchar un viento recio y ahora está acercándose. Puedo escuchar la trompeta del ángel al llamar. En la medianoche vamos al hogar. Las profecías puedo ver cómo se cumplen y las señales aparecen sin cesar. Casi puedo oír al Padre diciendo: hijo, ve a buscarle. En la medianoche la novia se irá. Amén. Así será. Amén, amén. Impresionante, impresionante. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Qué son tus expectativas este tiempo para la iglesia, que podamos orar y para tu familia? Bueno, este año nosotros habíamos comenzado, Marcelo, con
todos los años tratamos de dar a la iglesia un enfoque, ¿no? Ujú. Me imagino que tú como pastor también siempre todos los años le das un enfoque a la iglesia y preparamos los estudios bíblicos y proyectamos todo lo que va a ser en el año en relación a lo que queremos que la iglesia pueda avanzar y crecer, ¿no? Ujú. Y este año habíamos hablado acerca del compromiso. Nosotros vemos que en nuestra iglesia es una iglesia preciosa, hermanos muy lindos, pero vemos que no todos están involucrados como deberían estar. Bueno, a veces uno como pastor quiere ver a todo el mundo involucrado, ¿no? Ujú. Pero la realidad es que no todo el mundo entiende eso. Y bueno, estábamos en ese proyecto. Yo había hecho un acróstico para hablar del compromiso y las raíces o qué genera en la vida de una persona el compromiso. Y en medio de todo eso, bueno, vino esta pandemia Ujú. y Dios cambió cambió la agenda, cambió las expectativas que teníamos para este año, pero sin lugar a duda todo lo que el Señor hace es para mejor, ¿no? Y Él Sí. tiene algo mucho mejor de lo que nosotros teníamos planeado. Yo Sí. creo firmemente, querido Marcelo, que este es un tiempo de disciplina para la iglesia. Mira, pensando en el compromiso, en lo que nosotros teníamos en mente como iglesia, la gente tienes que empujarla para congregarse. Yo creo que a ti a veces, muchas veces te debe pasar lo mismo, que a veces ves hermanos que no tienen ningún deseo de juntarse cada domingo para compartir, para ser ministrados, para exhortarse los unos a los otros, para animarse, como cuerpo de Cristo crecer a la luz de la verdad de Dios. Y muchas veces la gente menosprecia eso. La gente menosprecia la cena del Señor. A veces tú ves a la gente tomar la cena del Señor prácticamente como si estuvieran viendo televisión, sin la reverencia que eso implica la muerte de Cristo, recordar el sacrificio de nuestro Señor. La gente, muchas veces a mí me pasó escuchar a gente diciéndome no tengo tiempo para servir al Señor porque yo tengo mucho que hacer en mi trabajo, tengo un enfoque muy grande. Aquí en Estados Unidos se suele hablar del sueño americano, ¿no? Ujú. Tener una casa, tener auto, etcétera, y tener una buena cuenta en el banco. El sueño americano, que es posible, claro, es posible también sacrificando muchas cosas superiores y más importantes en la vida. Ujú. Sí, sí. Porque teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos, pero hay gente que sacrifica lo mejor por lo que simplemente a ellos les parece bueno, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿qué hizo Dios? De alguna manera Dios cortó los trabajos, Ujú. Dios cortó las posibilidades de que nos reunamos. El otro día hice la Santa Cena, como lo hiciste tú a través del internet. Ujú. Motivé a cada uno en una actitud de devoción, tenerla en casa. Dios nos cortó, Dios nos privó muchas cosas y sin lugar a dudas Dios está disciplinando, reprendiendo a este mundo que está cada día más loco y legislando y aprobando leyes impías, Ujú. leyes realmente impías, es decir, nos Sí. volvemos locos por una cantidad de muerte que tiene el coronavirus, lo cual es terrible ver la gente que muere, pero te quiero decir que cuatriplica, quintuplica muchas veces más la muerte de niños por aborto. Aquí en Nueva York se aprobó el año pasado una ley que permite abortar hasta los 9 meses a un bebito, leyes Ujú. impías, matrimonio igualitario, desestimando los mandatos de Dios. Sin lugar a duda, Dios está irado con este mundo, un mundo impío, y Dios quiere hacer reflexionar. Como dice C.S. Lewis, ¿no? En su libro El problema del dolor, Dios usa el dolor como un megáfono para Ujú. llamar la atención a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo pienso que particularmente, como dice Pedro, es tiempo que la disciplina, o es tiempo que la prueba, la presión de parte de Dios comience por la iglesia. Ujú. Y yo creo que Dios está disciplinando a su iglesia. El pueblo de Israel no quería escuchar a los profetas y por 400 años fue privado de escuchar la verdad de Dios. Ujú. El pueblo de Dios no se quería reunir y ahora está obligado a no reunirse. Sí, sí, Cuando sí. Dios te quita privilegios es una disciplina. Este no es un tiempo, como le he dicho a mi iglesia, para pasarlo bien en casa y para tener un tiempo de esparcimiento. Este es un tiempo de reflexión.
En estos días estuve leyendo un libro muy lindo, pequeño libro, muy sencillo. Seguramente a lo mejor tú lo has leído. Es de A.W. Tozer, En la búsqueda de Dios. En la búsqueda de Dios. Sí, Un sí, libro maravilloso que yo le recomiendo a la gente porque es muy sencillo, aunque W. Tozer es bastante profundo en su concepto, pero es muy sencillo para explicarlos. Y me sirvió muchísimo como para yo mismo, como persona, meditar y pensar hasta qué punto yo busco al Señor en mi vida, hasta qué punto yo busco al Señor. Es mi deseo que la congregación que Dios me ha dado para ministrar y para administrar, que pueda entender eso. Ese es mi mayor anhelo en la vida. Y juntos como familia agradezco a Dios por mi esposa, porque ella me sigue en la misma visión y en el ajetreo de la vida que tú sabes que tiene un pastor, y que mis hijos de alguna manera están creciendo. Hay algunas cosas que todavía les falta a ellos, pero al menos agradezco a Dios porque se someten, están con nosotros y aman al Señor. Todavía les falta mucho crecimiento, pero aman al Señor. Por lo tanto, tú me preguntabas cuáles eran mis expectativas. Mis expectativas para este año es que la gente, una vez que pase esto de la pandemia, porque va a pasar, que no haya sido en vano. Claro. O Sí, sea, sí, Dios yo creo lo mismo. Creo que Dios tenemos cambió, una claro. oportunidad de evangelizar y una oportunidad de comprometernos con el Señor. Así que si no va a ser en vano todo lo vivido. Así que sí, un tiempo de reflexión. Bueno, vamos a orar y después te dejamos, después vamos a disfrutar del tiempo de la palabra. ¿Querés que oremos? Claro que sí, gracias. Señor, gracias por este tiempo. Rogamos que tú nos bendigas en el tiempo con la palabra y que bendigas mucho a Marcial, a su familia, que bendigas a su iglesia, tanto en Michigan como aquí en Argentina, pensando en que es una oportunidad para anunciar el Evangelio y para también, como Marcial decía, reflexionar en lo que es tomar un compromiso contigo y ser serios, que es un tiempo que tú nos estás llamando la atención y que podamos darte una respuesta que te honre. Así que pedimos tu bendición y rogamos, Señor, que podamos ser reflexivos en este tiempo tan especial que la humanidad vive y aprender lo que quieres enseñarnos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El tiempo dibujó fracaso en mi existir, mas anhelaba ser feliz, pero muy débil era yo, quise yo intentar mi corazón llenar con cuanto vi, vacío una vez más, mi humano esfuerzo pide desplomar. Oh, sin su gracia no sé dónde estaría hoy, vagando por caminos sin rumbo, sin esperanza viva en mí, y sé que al final todo sería igual
eso aquí estoy. Te doy mi corazón. Ofrezco a ti todo lo que soy en alabanza. Por tu amor corriste tú por mí lo que debía yo correr. No te importó sufrir y vida eterna pude obtener. Oh, sin su gracia no sé dónde estaría hoy, vagando por caminos sin rumbo, sin esperanza viva en mí, y sé que al final todo sería igual, siempre corriendo sin descansar, sin su gracia. Siempre corriendo sin descansar, sin su gracia en Bueno, mis hermanos de Aedo, estamos ya comenzando en este, yo no sé si día o tarde cuando van a transmitir esto, pero a través de la red, a través de esta grabación, les saludo en el amor del Señor. Y quiero ir rápido porque el pastor Marcelo me dijo que debía ser breve, pero que debía terminar de alguna manera con un estudio bíblico. Y yo quisiera hablar aún, contextualizando un poco lo que estamos viviendo, pensar en las alabanzas en medio de las crisis o de la crisis, de la adversidad. Y seguramente muchos de ustedes habrán visto por internet en medio de este tiempo algunos estudios, algunos más acertados que otros, tratando de interpretar un poco lo que estamos viviendo. Sin lugar a dudas es un tiempo difícil, pero es un tiempo en que podemos seguir alabando al Señor. Sin lugar a duda, los cristianos en medio de la adversidad podemos alabar al Señor. Lo importante es entender qué es la verdadera alabanza, porque no necesariamente porque alguien cante o porque alguien interpreta algún himno o cantemos congregacionalmente, estamos alabando al Señor. Lamentablemente, por muchos años, la Iglesia ha demostrado tener poca pasión y poco entendimiento que le lleve verdaderamente a alabar a Dios de una manera racional, que sea un culto racional, lógico, como dice Pablo allí en Romanos capítulo 12, un culto que nos lleve a entregar nuestras vidas al Señor y por ende tengamos una vida real de alabanza. Yo quisiera citar a Jonathan Edwards, estoy leyendo un libro muy interesante acerca de él. Él fue uno de los más grandes y profundos teólogos de la historia de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Hablando de avivamiento espiritual, en su libro La válida experiencia cristiana, porque él planteaba en medio de lo que se llamó el gran avivamiento en esos años, de que no toda experiencia que tenía el rótulo de cristiana necesariamente lo era. Y quiero apurarme, quiero citar textual parte de lo que él dice en ese libro. Las emociones son las actuaciones enérgicas e intensas
de las inclinaciones y la voluntad del alma. Dios ha dado al alma humana dos capacidades centrales. La primera es entendimiento, a través del cual examinamos y juzgamos las cosas. La segunda capacidad nos permite observar las cosas, no como espectadores indiferentes, sino como quienes, agradados o no agradados, luego de haberlas examinado, las aprobamos o rechazamos. Esto es nuestra inclinación, o lo que generalmente nosotros hablamos como nuestras emociones. Cuando la mente ejerce su inclinación o voluntad, nos es común, dice Edwards, referirnos a la mente como el corazón. ¿Qué está diciendo Jonathan Edwards acá? Está diciendo que muchas veces nosotros manifestamos cierto tipo de emociones, pero que lamentablemente están basadas única y exclusivamente en una percepción particular y solamente emocional, sin entendimiento. El gran problema, mis amados hermanos, de la cristiandad hoy es su falsa sensación de espiritualidad. El pastor Marcelo de la Llave me pedía que yo pudiera hablar del efecto que produce la alabanza, pero debemos entender algo antes. Primero entender qué es la verdadera alabanza. Por cierto, la alabanza bíblica, la alabanza que de alguna manera está fundamentada en verdades espirituales, produce un efecto. Pero debemos entender que el gran problema de la cristiandad hoy es su falsa sensación de espiritualidad basada exclusivamente en sus emociones, pero sin entendimiento, sin ningún raciocinio, sin ningún tiempo de razonar, de entender las verdades espirituales, doctrinales que nos lleven a una verdadera alabanza. Muchas veces la alabanza de alguien que tiene un carácter así meramente emocional, como dice Jeremías, hay que tener cuidado con el corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón, donde decimos los seres humanos asientan nuestras emociones, debe estar de alguna manera regulado, debe estar enseñado por la verdad de Dios para aprender a sentir correctamente. Muchas veces las alabanzas de alguien así dependen del estado de ánimo. A veces tú ves personas que están muy eufóricas y que teóricamente están alabando a Dios, pero esas mismas personas rápidamente se desaniman. ¿Por qué sucede eso? Bueno, yo quisiera de alguna manera que entendamos lo que es una verdadera alabanza. Como les decía, a veces hay personas que dependen del estado de ánimo y no tienen convicción de lo que creen y del proceso que debe tener su vida en el entendimiento, y para poder verdaderamente tener una alabanza que sea realmente bíblica en su vida. Es decir, que la alabanza de alguna manera depende del entendimiento bíblico. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15, precisamente hablando a una iglesia muy sensual, una iglesia muy mística, que tenía una falsa espiritualidad. Básicamente el misticismo es una falsa espiritualidad. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 15, 1 Corintios 14, 15, Pablo va a expresar, dentro de otras cosas, cantaré con el espíritu, dice Pablo, pero cantaré también con el entendimiento. Yo espero que ustedes puedan digerir porque estoy yendo muy rápido. Yo sé que tengo muy poco tiempo. Alguien dijo, pensando en esta verdad escritural de 1 Corintios 14, 15, alguien dijo que el hombre alcanza la culminación de su vida espiritual cuando las emociones y el intelecto se elevan juntos en un acto de adoración. Sin lugar a duda, la alabanza es un acto de adoración, pero es un acto de adoración racional, con el entendimiento. Cada vez que encontramos una alabanza en la Escritura, profundamente emocional, por cierto, porque nosotros somos seres emocionales, pero sometida a Cristo, tal como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 10, donde él nos dice que todos nuestros pensamientos
deben ser llevados o deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo, porque se levantan en nuestra mente ciertas barreras que quieren impedir la enseñanza bíblica porque estamos acostumbrados, ya sea porque fuimos criados así, por la tradición, a pensar, a sentir de cierta manera. Nosotros nos vamos creando nuestro propio Dios a nuestra manera. Y dice Pablo que nosotros debemos llevar todos nuestros pensamientos, que muchas veces emanan de una mera emocionalidad, cautivos a la obediencia a Cristo. Nunca una verdadera alabanza está basada o comienza en la emoción. Repito eso, nunca una verdadera alabanza está basada o comienza en la emoción, sino como resultado o efecto de un profundo entendimiento de la persona de Dios y de su doctrina. Nota uno de esos himnos, porque el Nuevo Testamento, el Antiguo también, pero el Nuevo Testamento está lleno de alabanza, lleno de himnos que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, cantaba, con la cual alababa a Dios. Nota, por ejemplo, en la Escritura, uno de esos himnos que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Repito, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Solamente vamos a leer el comienzo, no tenemos tiempo para analizar todo, pero mira lo que dice allí. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, dice Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús, o como bien traduce Barclay, tened en vuestro interior la misma actitud mental. Nota lo que dice, porque esto Barclay es un erudito del griego y de alguna manera está extrayendo lo que nos dice realmente el texto. Haya en vosotros, tened en vuestro interior la misma actitud mental que hubo en Jesucristo. La palabra sentir, que de alguna manera es suplida por la Reina Valera para ordenar la idea, no se halla en el texto original, pero está muy bien allí la Reina Valera porque nos quiere dar el sentido. La palabra en cuestión allí es haya, que es la palabra phroneite. La idea de esta palabra es ejercitar la mente, tener una actitud, adiestrar la mente, hacer que la mente pueda pensar de una manera o de una dirección. Este es un presente imperativo activo. Se le ordena al creyente a pensar, a sentir, como traduce la Reina Valera, que es de la palabra phroneo, a sentir como Cristo. La meta del cristiano es parecerse cada vez más a Cristo en su forma de pensar y en sus hechos. Porque nosotros actuamos de la manera en que pensamos. Nosotros pensamos y inclinamos nuestro corazón a actuar de una manera. Toda esta profunda, mi amado hermano, enseñanza teológica que no tenemos por el tiempo que me han dado, no tenemos tiempo para analizar en su detalle, toda esta profunda enseñanza teológica se plantea en un himno cristiano de los primeros años de la iglesia. No como encontramos hoy algunas canciones lamentablemente insípidas, que hoy en día se cantan, ¿no? En el Nuevo Testamento había profundidad teológica en el himnario cristiano, como hay muchos himnos también en el día de hoy. No todos los que son cantantes modernos han ido por ese rumbo del misticismo, del sentimentalismo, del romanticismo, ¿no? Que a los seres humanos nos gusta, porque a los seres humanos nos gusta sentir, nos gusta de alguna manera sentir algunas cosas, pero es importante sentir de la manera correcta. Hoy en día, por ejemplo, y no voy a mencionar el cantante, no es mi idea aquí denigrar a nadie, pero usted puede hacer un search en Google y poder encontrar otros ejemplos. Hoy día, por ejemplo, los cantantes muy reconocidos por lo demás, no cualquier cantante. Lo que nosotros escuchamos generalmente en las radios de las distintas casas donde hay teóricamente creyentes y son alimentados con este tipo de alabanza. Por ejemplo, usted puede encontrar canciones que recitan algo como esto: quiero a tu lado
disfrutar la vida. ¿Quién nos dijo que Dios nos ha llamado para disfrutar la vida? Por cierto que todo creyente puede tener gozo genuino, pero Dios precisamente no nos ha llamado para eso. ¿Quién puede disfrutar la vida cuando el Señor dice es necesario que el grano de trigo muera para que lleve fruto? Dios no nos ha llamado para disfrutar la vida. Cada día muero, dice Pablo. Pablo era un hombre que experimentó muchísimo sufrimiento. La palabra de Dios nos dice de que el creyente va a experimentar sufrimiento y que de alguna manera a través del sufrimiento está siendo adiestrado por Dios, porque Dios tiene un propósito, que nos parezcamos a Cristo. Pedro habla acerca de eso. No tenemos tiempo para indagar en muchas de esas cosas. Dice también esta canción, sin buscar razones. No, mi amado hermano, Dios nos ha llamado a tener una vida cristiana racional, que nos impulse, luego de entender la verdad de Dios. Todo creyente que entiende la verdad de Dios verdaderamente es impulsado a emociones correctas, a tener pasión, como lo tenía Pablo. En todo esto hay solo ambigüedad y sensual misticismo en este tipo de alabanza emocional. No se compara bajo ningún punto de vista a la profunda exhortación de otro himno que aparentemente se cantaba en los primeros años de la iglesia cuando los creyentes se bautizaban. Ese tiempo o esa fiesta que tenemos nosotros los creyentes, cuando esos creyentes que han conocido, se han arrepentido de sus pecados, han venido a Cristo en arrepentimiento y fe y luego toman el paso de decir públicamente su compromiso con Cristo como nuevos creyentes. Y aparentemente este himno que aparece ahí en Efesios capítulo 5, versículo 14, Efesios 5:14, se cantaba en aquel entonces, en ese tipo de fiesta cristiana o en esta fiesta cristiana que nosotros tenemos, que es el bautismo. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. La idea era aparentemente simbolizar el renacer del nuevo cristiano del oscuro dominio del paganismo y del reino oscuro del enemigo, esto es el diablo. El renacer del cristiano hacia la luz radiante y despertadora del camino de Cristo. Ahora Pablo les recuerda a los creyentes de la iglesia de Éfeso, haciendo eco de esta profesión de fe. Pablo les exhorta inmediatamente en este contexto, Efesios 5:15, y les dice lo siguiente, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esto requiere, mi hermano, el poder andar de esta manera, el poder andar no como necios, sino como sabios. Pablo dice que requiere de diligencia. Requiere de diligencia, un profundo examen de nuestro actuar. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra de Dios. Luego Pablo alienta en este mismo contexto, en el versículo 17 en adelante, y dice lo siguiente. Yo les pido perdón si voy muy rápido, no quiero de alguna manera someterme al tiempo. Nota lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, es decir, en conclusión de todo lo que él viene hablando, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos entender, dice Pablo, lo que es la voluntad del Señor. Los cristianos no vivimos en un sentir emocional meramente, basado en nada. No, nosotros debemos entender, dice Pablo, lo que es la voluntad del Señor. Versículo 18, no os embriaguéis con vino. Nota lo que dice el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que este mundo nos embriaga. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que debemos ser llenos del Espíritu.
de ese Espíritu que reveló, el Espíritu precioso, santo de Dios, que reveló la Escritura, que inspiró a los santos hombres de Dios y reveló la Escritura, y ser lleno del Espíritu es ser controlado en base a lo que Él ha revelado, que nosotros podamos ser controlados por el Espíritu Santo y la verdad revelada del Espíritu Santo de Dios. No por las corrientes de este siglo que nos embriagan, no por la forma de pensar sensual de este siglo, de este sistema. Nota lo que dice el 19, interesante. Mira lo que va a decir el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Nota lo que está diciendo Pablo acá. Él está diciendo que nosotros no necesariamente debemos ser grandes cantores, personas muy afinadas, pero sí que debemos hablar, dice Pablo, entre nosotros con himnos, cánticos espirituales, salmos, seguramente haciendo alusión al Antiguo Testamento, esas composiciones musicales, esas composiciones poéticas, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón o en vuestros corazones. Esa frase puede significar que nuestra alabanza nazca del corazón, o que tengamos una meditación allí en el corazón con estas verdades espirituales que son manifestadas a través de la alabanza. Mi amado hermano, ¿notas aquí en el versículo 19 el propósito de las alabanzas? Vuelvo a reiterar, espero haber sido claro porque voy rápido, quizá algunas cosas se me queden en el tintero. Pero de alguna manera nosotros pensemos en el tema que nos convoca. Las alabanzas afectan la vida de las personas, por cierto, pero no cualquier alabanza. Hay ciertas alabanzas o ciertas manifestaciones de alabanza en algunos creyentes, cada uno de nosotros debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios, que son meras emociones, que no hay verdad en el corazón. Son simplemente hechas del labio hacia afuera, porque en algún momento me emocioné, me sentí conmovido por algo. Por eso que podemos ver personas que en medio de las crisis alaban a Dios, perseveran, y otras que se desaniman, que dependen de cierta situación para encontrarse contentos alabando al Señor. Si todo está bien, alabamos al Señor. Precisamente Pablo escribe todo esto que estamos escuchando, preso, en aflicción. ¿Notas aquí lo que dice el versículo 19 que nos lleva a nuestro primer punto para recordar lo que hemos ido meditando y reflexionando? El primer punto es el efecto de una vida de alabanza. El efecto que produce una vida de alabanza genuina. Nosotros los creyentes hemos sido llamados a comunicar algo. Nota el efecto que produce una vida de alabanza. En primer lugar, según el versículo 19 que estamos tratando, aquí en Efesios 5, el contenido de la alabanza debía ser en aquel entonces y puede ser un instrumento para enseñar a tal punto que Pablo les insta, es decir, los creyentes son instados, motivados a hablar entre ellos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Notas eso? Es decir, que la alabanza genuina, en ese momento Pablo les insta, a través de la alabanza genuina de un corazón sometido a Dios que alaba, que como resultado alaba genuinamente a Dios. Dice Pablo, puede ser un instrumento útil en las manos de Dios y les insta a los cristianos a hablar entre ellos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En segundo lugar, basados en este primer punto, el efecto de una vida de alabanza, por eso Pablo dice que el contenido de las alabanzas debía tener entonces un peso espiritual, no meramente emocional, como solemos ver hoy día en muchas canciones cristianas, para meditar en su composición y a la vez también comunicarlo. Nota lo que dice Pablo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verdades espirituales de peso producen en el corazón enseñanza, entendimiento,
perseverancia en medio de la aflicción. Y Pablo sabe eso. Pablo sabe que eso puede producir un gran efecto en el interior de nuestro corazón y nosotros irradiar ese mensaje y producir también una enseñanza a quienes están observando nuestro actuar. Pablo, en medio de la aflicción, perseguido en Filipos, cuando él fue y tuvo un viaje misionero allí en Filipo, cantó himnos, estando preso, dando testimonio. Nota lo que dice Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 en el versículo 25. Pero a medianoche, dice la Escritura, el libro de los Hechos, la historia allí de la iglesia, del principio de la iglesia, o la narración del Espíritu Santo de la historia de la iglesia. Mira lo que dice Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Para ellos nada más, para deleitarse ellos. Nota por qué lo hacía Pablo. Y los presos lo oían. Y los presos lo oían. Ese era el propósito de Pablo. Dar testimonio. Ahí estaban los presos oyendo lo que Pablo manifestaba en alabanza a Dios. Ellos se preguntarían, observarían, ¿cómo es posible que este hombre, estando en esta condición? 16 del capítulo 3 de Colosenses. Y dice así, mira, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Nota lo que dice después, cantando con gracia. O algunos piensan que puede ser mejor traducido, cantando con gratitud. Cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Una vez más ahí la expresión que nace del corazón de Pablo, instando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo se llega a esto, mi hermano? ¿Cómo es que nosotros, en vez de estar por allí teniendo una idea muy particular de Dios y por ende una vida cristiana muy enjuta, muy débil, falta de consistencia espiritual, cómo se llega a tener un corazón fortalecido, un hombre que está pasando por crisis y que anima a los creyentes a defender su fe, a defender de la mala doctrina? Dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, cantando, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, Pablo, precisamente hablando, como decía al principio, una iglesia muy mística, con una espiritualidad basada en meras emociones y en un carácter sensual, como muchas iglesias lamentablemente en el día de hoy. Damos gracias a Dios por iglesias como Aedo que tienen una rica enseñanza espiritual. Pero no todas las iglesias son así. Y aun cuando tenemos una rica enseñanza espiritual, porque esta iglesia Corintio fue fundada por hombres de Dios que enseñaban una sana doctrina, los creyentes pueden tomar rumbos cerrados. Y nota lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:12. Les exhorta y les dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con mayúscula, que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por gracia. Esa expresión es por gracia, lo que Dios nos ha concedido. Por gracia. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu. Los cánticos espirituales son aquellos que enseñan el Espíritu, los que están llenos de la verdad de Dios. No puede haber un efecto en la vida de una persona con un cántico meramente emocional. Quiero que me abraces y que me lleves a volar por las estrellas. No, eso no le sirve a nadie, mi hermano. La palabra de Dios debe llenar los cánticos de la iglesia y nuestros corazones para que irrumpan en alabanza a Dios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La sabiduría humana es inestable,
Todos los fundamentos del hombre son inestables. Mira lo que está sucediendo en el mundo hoy. Hace un par de meses todo era próspero, de pronto Dios introduce un virus, como dice C.S. Lewis, Dios introduce el dolor, y C.S. Lewis habla allí en el libro el problema del dolor como un megáfono. El dolor es un megáfono de Dios para llamar la atención a los hombres. Y dice Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que es inestable, sino como las que enseña el Espíritu Santo de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como traduce la NBI, expresamos verdades espirituales en términos espirituales. No todo lo que expresamos, que teóricamente es espiritual, es sanamente espiritual o es sano espiritualmente. Debemos expresar las verdades espirituales del cielo en términos espirituales del cielo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy cantando, puede pasar por el escrutinio de la palabra de Dios y salir tan limpio como el oro. Muchos hemos sustituido riqueza por sensualidad, una sensualidad débil, por cierto. Pablo dice en el versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Con palabras persuasivas. Primera de Corintios, ¿no? Estamos ahí, 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas o razonamientos capciosos o embusteros. Mi argumentación no fue humana. Ustedes no necesitan escuchar nada, mi amado hermano, que sea meramente humano, y por ende una canción basada en meros conceptos humanos, sensuales, no les sirven de nada, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esa misma palabra que es asociada en Romanos capítulo 1 con el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio, el dunamis de Dios, cambia el corazón del hombre, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo y los primeros cristianos, mi amado hermano, en cuanto a la alabanza? Sí, la alabanza producía un efecto. La alabanza producía un efecto, pero ese efecto lo producía porque estaba basada en la verdad de Dios. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo y los primeros cristianos? Era un pensamiento de exaltación. ¿A quién? A la persona de Cristo. Lo podemos ver en un fragmento del comienzo del siglo II después de Cristo, allí bajo el reinado de Trajano, un gobernador impío que persiguió a los creyentes. Había un hombre llamado Plinio el Joven, quien era un magistrado romano y pedía instrucciones precisamente a Trajano. Cuando llegó allí, pedía instrucciones para que su persecución a los cristianos pudiera tener el entendimiento claro de lo que Trajano estaba esperando. Él le pedía instrucción en una de sus cartas en cuanto a la intensidad del castigo. Es decir, habían ciertos cristianos, decía él, que tenían 12 años, ¿cómo se les debía castigar? ¿Con qué intensidad? ¿De la misma manera que a los jóvenes? ¿De la misma manera que a los adultos, a los viejos? Y entonces, en medio de esa carta, él informa de que los cristianos de Bitinia cantaban himnos, y cito textual, en honor a Cristo y de que lo adoraban como a Dios. Este fragmento se encuentra en Plinio, en la carta 10, párrafo 96. Es decir, que en medio de la persecución, los cristianos, ¿qué hacían con la alabanza? Exaltaban a Cristo, daban honor a Cristo, dice Plinio. Este es un magistrado secular que está dando informe a un gobernante malvado como Trajano. Le dice, ellos cantan en adoración a Cristo y le adoran como a Dios. Esto nos lleva a nuestro último encabezado para poder entender lo que es la alabanza bíblica, que produce un efecto. Por cierto, la alabanza produce un efecto, no cualquier alabanza, porque no toda alabanza es realmente una alabanza espiritual.
Muchas veces puede ser simplemente mera emoción y un entendimiento particular de lo que son las verdades espirituales. Por eso vemos a la iglesia como está hoy. Por eso vemos a muchos creyentes flaquear en medio de las crisis, porque no tienen consistencia. Su vida cristiana está basada en emociones. Número 3, terminando, el exaltado de una vida de alabanza. El objeto. ¿Quién es el exaltado en una vida de alabanza? No solo tenemos que pensar en el efecto, es decir, que la alabanza produce un efecto. Por eso Pablo dice que debemos hablar entre nosotros con cánticos, himnos espirituales. La alabanza tiene un estímulo, es decir, algo estimula ese efecto y es la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el centro? Si usted puede observar de una manera objetiva lo que está sucediendo en la iglesia hace muchos años, la iglesia está llena de personas que van a los cultos y que luego se van de los cultos molestos porque el culto no ha sido antropocéntrico. No es el hombre el centro. Cuando un culto es cristocéntrico, se habla de pecado, se le demanda al hombre venir y someterse a Cristo. Los creyentes no quieren saber nada con ese tipo de culto. ¿Por qué? Porque el hombre va en busca de que sea él el exaltado. Cantamos ciertas canciones no por lo que dice, por la verdad escritural, y si supiéramos algo de la escritura no cantaríamos ese tipo de canciones, o no manifestaríamos ese tipo de teóricamente alabanzas a Dios, porque no hemos creado nuestro propio Dios. No tenemos doctrina en nuestro cántico y en nuestra manera de alabar a Dios. Y entonces, allá en Colosenses capítulo 1, ya terminando, en el versículo 15, este teóricamente era otro himno que se denominaba en la iglesia primitiva como una declaración de fe. Y Pablo dice ahí en 1 Corintios, una vez más Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Este precioso himno, mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Que Él es el autor de todas las cosas. La palabra imagen allí, eikon, tiene que ver con esencia. En Filipenses capítulo 2, Pablo menciona una palabra que puede ser sinónimo en el griego, que es la palabra morfe, que es distinta a segema, que es una palabra que se puede entender de esta manera. En un sentido, por ejemplo, la palabra morfe se puede ilustrar como el hombre. El hombre es un embrión, luego nace, es un bebé, posteriormente es un niño, un adolescente, posteriormente es un viejo y después deja este mundo. ¿Cuál es el morfe de ese individuo que pasó por ciertas etapas de cambio? ¿Cuál es el morfe? Su esencia. He ahí un humano de principio a fin. Esa es su esencia, es un humano. Ahora, la palabra segema da la idea de otra cosa, Podemos hablar del sigema cuando en un momento fue embrión, después cambió a ser un niño, externamente cambió, después fue un jovencito, un adolescente, una persona adulta, un anciano. Fue cambiando por fuera, pero su esencia no cambia. Bueno, la palabra que se utiliza acá y también en Filipenses capítulo 2 está hablando de la esencia. Cristo, allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y por mí, y sentado en su trono de gloria, es el mismo, es la misma esencia. Pablo dice que Él es el autor, el primogénito de toda la creación. Él es el que la creó porque Él es Dios. Obviamente, Pablo está aquí así, utilizando la apologética en contra de los gnósticos que denutaban la persona de Cristo. No tenemos tiempo para hablar de esto, pero mire lo que dice el 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, por Él y para Él. Él es el alfa, el principio, la omega, el fin. Todo fue creado por Él. Él es el autor, Él es nuestra autoridad.
Nosotros no vivimos para nosotros, como dice Pablo. Yo no vivo para mí. Nosotros vivimos para Él. Él es el autor, Él es la autoridad. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten. Qué hermosa palabra esa. Es una palabra difícil de traducir. Pero la idea de esa palabra es fijar juntos. Nota, Él es el autor, Él es la autoridad, Él es el amparo de nuestra vida. Él es el que mantiene junto todo. Como el átomo, ¿no? Que en el núcleo tiene protones y neutrones. Los neutrones hacen que el átomo no explote. Pero ahí no hay meramente física. Ahí hay alguien, el creador del universo, que hace que todo esto que vemos, todo el mundo, todo lo que percibimos, no explote. Él hace que las cosas permanezcan en un orden, se fijen juntas. Él es nuestro amparo. Nosotros, en medio de las crisis, podemos confiar en Él. ¿Notas la doctrina que hay en los himnos cristianos que produce un efecto? Por cierto, que al tener este tipo de alabanza en nuestro corazón, podemos tener en medio de las pruebas, podemos tener confianza, porque Él es nuestro amparo. Él es el que mantiene todo. Él es el autor, Él es la autoridad. Si los creyentes tuviéramos estas verdades, estos conceptos en la mente, nuestras vidas serían muy distintas y podríamos tener seguridad y confianza en medio de las crisis. Que Dios les bendiga grandemente. Siento mucho haber ido muy rápido, no tenía mucho tiempo, pero que el Señor Hermoso tiempo les bendiga. con la palabra de Dios. Le damos las gracias a Marcial. Que Dios bendiga su ministerio. Queremos contarte que en este tiempo difícil que estamos pasando económicamente para muchas familias de la iglesia, se ha tomado la decisión de poder estar asistiendo y ayudando a través de alimentos y asistencia. Queremos agradecer por los hermanos que están formando parte de esta ayuda, yendo a comprar, llevando la mercadería, y también te desafiamos a que vos puedas ser parte orando y de manera práctica, con un mensaje, estando comunicados entre nosotros, sabiendo que es un tiempo importante para estar juntos, para disfrutar de la comunión, aunque sea a la distancia. Terminamos el culto de hoy. Agradecemos a Dios por este mes en donde hemos podido recordar la importancia de la alabanza y de la música para que nuestra vida pueda dirigirse y enfocarse más hacia Él. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo.